Y a todas estas, ¿qué había pasado con Panamá cuando todos los órdenes mundiales y la idea del progreso se estaban gestando? ¿Qué había pasado con Panamá? Eso es lo que vamos a ver hoy. La vez pasada habíamos visto cómo la idea de progreso había desarrollado toda una nueva mirada del siglo XIX y cómo la concreción de esa idea, la maravilla moderna que había hecho de esa idea un aspecto de asombro y de admiración era la construcción del Canal del Suez. Y cómo a partir de la construcción del Canal del Suez, la construcción de un canal en el paso de Panamá, en el Istmo de Panamá, queda inscrita en los propósitos de la historia, porque son los dos únicos pasos interoceánicos serios que hay. El uno que es el que comunica a África con Europa y con Asia, y el otro que es el que comunica los tres bloques de las Américas. Son los estrechos que comunican continentes enteros. Entonces, cuando el Canal del Suez se probó que se podía hacer y estaba toda la cantidad de cosas, que el cemento, que el acero, todo se hizo posible, entonces ya la mira está puesta sobre el Canal de Panamá. En ese momento suceden varias cosas. Entonces, por un lado, hay una intención histórica que gravita en el aire, que necesariamente nos va a involucrar en un momento dado a los ingleses y a los franceses. Los franceses que construyeron el Canal del Suez y los ingleses que a través de la imposibilidad de los egipcios para pagar las regalías, para pagar los costos del canal, compraron las acciones a los egipcios y terminaron ellos controlando el canal junto con los franceses, y era cuando habíamos dicho que chao regalías. Esa es la suerte, el infortunio de la gente que tiene estos patrimonios geográficos. Entonces, por un lado, está el Canal del Suez. Esto ya nos hace, digamos, cuestión de tiempo que el proyecto llegue a Panamá. Por otro lado, estábamos viendo cómo la expansión hacia el oeste en los Estados Unidos hace importantísima el paso, digamos, crea los intereses de los Estados Unidos en el Pacífico, porque se va a expandir hacia California, porque está en toda la parte de la conquista del oeste, que es la desaparición y el exterminio de los pueblos de la pradera, es toda la forma de vida que había caracterizado milenariamente a los pueblos de la pradera, es la extinción de todos estos pueblos, el exterminio, el genocidio, es toda la conquista del oeste. Y la política de fronteras abiertas. Entonces, eso hace que al llegar hasta California, con toda la historia que hemos visto, el Pacífico se vuelva un centro importante de los intereses de la nación americana que en ese momento se está formando. Y por el otro lado, digamos que está en sus convulsiones como nación, y por el otro lado habíamos visto que la fiebre del oro reactivaba la ruta, por lo mismo. Entonces la gente se va toda para California a buscar oro. Todavía el ferrocarril que une, esto es bien importante, el ferrocarril que une al Pacífico con el Atlántico se está construyendo, pero eso no se ha terminado. Primero se va a construir el de Panamá. O sea, Panamá sigue siendo la ruta del Atlántico hasta el Pacífico para llegar a California a sacar el oro de allá. Si no, uno no se imagina, porque si uno dice, pero si el ferrocarril ya existe y ya unió al este con el oeste, entonces ¿para qué necesitan irse hasta Panamá, aguantarse la selva, atravesar esa ruta o la ruta de Nicaragua, si de una vez lo pueden hacer desde Estados Unidos? Es que eso todavía no está ahí. Eso se va a terminar en 1869 y aquí la fiebre del oro arranca desde mucho antes. Entonces acuérdense que desde el 34 es que están empezando todas las travesías de Sutter. Entonces, esto todavía no pasa, o sea, todavía, mientras ese ferrocarril que une el oeste con el este no se termine, la ruta sigue siendo por Panamá. Entonces, la fiebre del oro va a reactivar la ruta. Estos hombres que se bajaron enfebrecidos, enloquecidos, con la mirada estrábica, sedientos de aventura, carentes de escrúpulos, desesperados, dispuestos a todos, estos del barco, que eran 700, de un barco que hacía rato que no había vuelto a pasar, son los que van a reactivar la ruta en combinación con toda la expansión del oeste. Entonces habíamos visto, digamos, que esos son los factores. Suez, la expansión del oeste norteamericano y la fiebre del oro en California. Mientras tanto, ¿qué ha pasado con Panamá a todas estas? Entonces, el imperio español se nos ha desintegrado a nosotros a partir de la invasión napoleónica. La invasión napoleónica va a fracturar
la autoridad y la hegemonía del Imperio Español en los mares. Primero van a arrestar al rey y lo van a confinar y van a poner un rey francés, que es José Bonaparte. Por eso era que se desconocía la legitimidad de ese rey, porque era un rey francés. El desconocimiento de esa legitimidad provoca el movimiento de las juntas, que habíamos visto que era desde la misma Junta de Sevilla, que estaba tratando de recuperar el reinado, hasta todas las juntas que se van haciendo en América Latina, que se rebelan contra la ilegitimidad de un rey francés, en principio. Y luego ese movimiento de las juntas que va desde Buenos Aires, Quito, Caracas, Santiago, Bogotá, Santa Marta, ese movimiento va a llevar a un proceso de independencia, en un principio a los argentinos de una, y a los granadinos más tarde, pero va a llevar a un proceso de independencia, digamos, es el germen que va a llevar a un proceso de independencia y se da a partir de la fractura napoleónica. Entonces, el Imperio Español después va a intentar la reconquista y después va a mandar a Sámano, que van a entrar por la capitanía de Venezuela, y lo va a lograr durante un tiempito, cuando se produzca la restauración y se derrote a Napoleón. Pero ya el tiempo de la hegemonía española ha pasado. Después de esa invasión, los españoles en realidad no se van a volver a recuperar. Van a intentar una reconquista, pero no se van a poder recuperar porque ya llegó el fin de su tiempo. Otras hegemonías, la francesa y la inglesa, recorrerán los mares del mundo. Ya no serán los españoles, que durante 2 siglos habían sido los reyes del mundo entero. Entonces, en el momento en que se presenta todo eso, en el momento que se dan esos movimientos, que es entre 1810 y 1820, que es cuando se da todo esto, en ese momento, en un principio, pues se pedía mayor participación y luego ya eso va a derivar a una independencia. Lo curioso es que el primer punto a partir del cual el Imperio Español se va a fortalecer y a crear es Panamá, ¿cierto? La primera ciudad de Santa María, la Antigua del Darién. Y es por ahí que empezaron, y es por donde Balboa y por donde Pedrarias. Cuando todo se viene abajo, Panamá, la ruta había decaído un poco de tiempo, entonces eso la anexaban a todos lados, había formado parte de la capitanía de Guatemala, había formado parte del virreinato del Perú. Ahí lo ponían en todos lados a ver qué pasaba, pero la ruta, al no estar activa, pues estaba reducida a una mínima expresión. Entonces al final, cuando ya la ven perdida, deciden ver a ver si trasladan el virreinato a Panamá, a ver si desde allá pueden defender un imperio que se deshace y ya no hay nada que hacer. Entonces lo curioso es que el último virreinato quedó en Panamá, los últimos días del imperio mueren en Panamá, como los primeros días del imperio nacieron en Panamá. Panamá cierra ese ciclo de lo que es el tiempo del imperio de la América española, de la América de España en nuestro continente, y allá va a morir el imperio. Entonces ya al producirse el proceso de independencia, del cual Panamá, digamos, es una parte muy, muy lejana, porque es que ellos están muy lejos de todo, están lejísimos de Boyacá, están lejísimos de todos los lugares donde se están presentando los movimientos de independencia, y en el momento en que se acaba el Imperio Español hay que tomar decisiones. En ese momento ellos estaban formando parte de la Nueva Granada. Entonces hay que tomar decisiones, a ver qué vamos a hacer, porque colapsó el virreinato. Entonces hay varias propuestas. Hay una propuesta de México, que era Nueva España, digamos, ellos han sido, acuérdense que el Imperio Español serio eran México y Perú, los demás somos subsidiados. Entonces la seriedad del imperio era realmente Nueva España, o sea, México y el Perú, que era de donde salía realmente la importancia y la riqueza del imperio, era donde estaban las grandes civilizaciones indígenas. Entonces, México tiene un proyecto en ese momento de crear un gran México con Centroamérica, que incluiría Guatemala y que podía perfectamente llegar hasta Panamá. ¿Por qué no? Eso puede sonar. Era una posibilidad. La otra posibilidad también era con el Perú, porque realmente con quien se estaban comunicando los panameños en estas épocas y con quien se habían comunicado siempre era con el Perú, porque ellos por el Pacífico se comunicaban con el Callao, con el puerto del Callao. Esa comunicación entre Panamá y Perú, esa no se interrumpió nunca. Inclusive en alguna época formaron parte de ese virreinato cuando andaban de para allá y de para acá. Entonces, pues tampoco estaba grave hacer parte del Perú. En todo caso, tenían mucho más que ver con el Perú de lo que en ese momento tenía que ver con la Nueva Granada, aunque formaran parte de la Nueva Granada.
Pero hay un proyecto que en ese momento suena de lo más chévere, porque parece ser uno de los proyectos más sólidos. Pues ya después de la desintegración del Imperio Español y después de que Sámano va a terminar sus días en Panamá, después de de la reconquista y que no pueden ya recogerlo ni nada, estamos viendo a ver entonces dónde nos hacemos, a ver dónde se colocan, porque hay una nueva redistribución de las Américas. ¿Qué papel va a jugar Panamá en esa nueva redistribución y a quién va a quedar montado? Panamá como Ixpo en ese momento dice, nosotros solitos en este momento no podemos sobrevivir, nos toca montarnos en algún tren que esté saliendo, digamos en algún proyecto histórico que se esté formando y a ver cómo le hacemos. En ese momento se está formando el proyecto de la Gran Colombia y el proyecto de la Gran Colombia suena chévere. Porque diga con Venezuela, con Ecuador, con Colombia, Panamá, nice. Ese proyecto en ese momento se ve muy sólido y se ve muy pilo. Y la idea no era nada mala. Digamos, si hubiéramos logrado no fragmentarnos, hubiéramos tenido una posición histórica muy diferente. El Brasil no se fragmentó y no le ha ido tan mal. El asunto es que el proyecto de la Gran Colombia suena. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Y pues al parecer una cosa bastante razonable, en últimas quedan formando parte de la Gran Colombia. Entonces deciden hacer parte de la Gran Colombia, que en ese momento sonaba como un movimiento muy estable, y esa es la decisión que van a tomar, o sea, no formarán parte de México. México eventualmente va a perder su proyecto histórico a manos de las guerras en las cuales los Estados Unidos les va a arrebatar más de 3/4 partes del territorio, y no se va a poder así por ese lado. Entonces finalmente se meten en la Gran Colombia, pero la Gran Colombia, que parecía tan sólida al principio, eso también fue una de las cosas que convenció a San Andrés, digamos, hay varios polos que se sienten atraídos hacia el eje gravitacional de la Gran Colombia, porque cuando arranca con una solidez y con una promesa de proyección histórica muy importante. Entonces, pero resulta que el proyecto de la Gran Colombia no va a cuajar, porque además se enfrenta como estos grandes proyectos, ¿desde dónde lo van a mandar? Eso lo van a mandar desde Quito, lo van a mandar desde Caracas, lo van a mandar desde Bogotá. Lo mismo que cuando se intentó hacer la RAU, que eso lo mandaban desde Siria, desde Damasco, o lo mandaban desde Egipto, cuando hicieron la República Árabe Unida tratando de redefinir los límites en tiempos del panarabismo. Entonces no quedaba claro si la cosa iba a ser desde Damasco o si la cosa iba a ser desde el Cairo. La misma cosa. Entonces la Gran Colombia, hay un momento en que se va a desintegrar, empiezan a fragmentarse en estados y no se va a poder, digamos, consolidar el proyecto. Entonces, al desintegrarse la Gran Colombia, ahí hay un momento, en esto, digamos, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Ahí hay un momento en que se producen una gran cantidad de golpes, de guerras civiles, de cambios de estados, porque una cosa es la independencia, cuando hay un proyecto en contra de un específico enemigo, y otra cosa es, o sea, la descolonización, y otra cosa es la formación de una nación. Cuando usted va a formar una nación, usted tiene que saber qué tipo de nación la va a formar, que si es federal, que si es unitaria, qué tipo de gobierno, entre qué provincias, desde dónde la mandan. Toca inventarse todo, inventarse la moneda, inventarse la bandera. Eso, haga el ejercicio de crear una nación para que vea que eso no es fácil. Las naciones, cuando se van creando, experimentan tiempos de muchas convulsiones. Entonces, los argentinos, que se habían independizado a partir de 1813, se van a pasar 100 años de guerras civiles, tratando de estabilizar la nación. En ese momento, el mundo está convulsionado porque además hay otra parte, que es la siguiente formación de estados nacionales. La primera formación de estados nacionales fue en el siglo XVI, cuando surgen España, Inglaterra, Portugal y Francia. La segunda es en el siglo XIX, cuando se unifica la Alemania y se unifica la Italia. Pero antes de eso pasaron miles de tiempos en guerras. Entonces, todos los países atraviesan por periodos convulsionados de guerras civiles cuando se están formando como naciones. Los ingleses se pasaron con la guerra de las dos rosas, los italianos con las guerras entre los gobelinos y los guelfos, entre el poder papal y el poder del emperador.
Así, los pueblos se han agarrado, los franceses sí que se dieron bastante duro antes de unificarse, y eso mismo que les que les pasó a los europeos cuando se hicieron naciones, eso mismo que les pasó a los latinoamericanos cuando se hicieron naciones, también les está pasando ahorita a los africanos, porque son naciones muy recientes y hasta ahora se están constituyendo. Dentro del proceso de la creación de un Estado nacional, Colombia va a experimentar las convulsiones que todos los pueblos que se han montado en la de crear un Estado nacional experimentan, porque es la confrontación entre los diferentes proyectos históricos. Entonces, en un principio la Gran Colombia, pero entonces la Gran Colombia no nos va a funcionar, entonces luego va a ser la República de la Nueva Granada. Y entonces luego van a ser los estados soberanos. Y resulta que entre los estados hay periodos ahí, en un momento dado, entre la Nueva Granada y los estados soberanos, que hay una rebelión de los supremos, que son pequeños estados que se están formando, entonces ahí se agarran los del Socorro contra los de los Santanderes, y ahí también va a haber una pequeña rebelión de Panamá en ese momento de los supremos. Hay toda una convulsión. En ese tiempo, mientras que es desde la Gran Colombia a la República Granadina, a los estados soberanos, a la República Unitaria, que es la final, digamos, los estados soberanos es el momento de máxima fragmentación. En ese periodo de tiempo se van a dar 7 constituciones. En ese periodo de tiempo va a haber guerras civiles, una cantidad de guerras civiles, va a haber 9, o sea, entre 1830 y 1903, va a haber 9 grandes guerras civiles totales, 14 guerras civiles locales, 2 guerras internacionales, 3 golpes de Estado y 5 conspiraciones, o sea, acción, suspenso, intriga, y se va a agarrar todo el mundo contra todo el mundo en los diferentes periodos, o sea, bolivarianos contra santanderistas, conservadores contra liberales, golgotas contra draconianos, federalistas contra centralistas, regeneradores contra independentistas, la lucha por la separación de la Iglesia y el Estado, por la educación laica o la educación confesional, todo lo que implica el proyecto de crear un Estado, que es lo mismo que la guerra de las 2 rosas entre los ingleses, entre las diferentes dinastías, todo lo que pasó entre los Lancaster y los York, que es lo mismo que las guerras entre los gibelinos y los guelfos en Italia, lo mismo que todos los estados han convulsionado para crearse, y eso está pasando en toda la América Latina. Entonces usted coge Uruguay, usted coge Argentina, todos están en guerras civiles en ese momento. En Colombia las narra 100 años de soledad a través de la figura del coronel Aureliano Buendía, que estuvo en 32 guerras civiles y las perdió absolutamente todas, y era de los liberales. Entonces están pasando todas estas convulsiones en la Nueva Granada, y Panamá está al otro lado de la Nueva Granada, en un extremo, mientras esto está en un estado de convulsión porque están naciendo como país. Es el parto de las naciones que no solamente tiene Colombia, sino toda la América Latina en ese momento, y que bulle en los estados. De hecho, la única que la tenía clara en ese momento en los estados del mundo era Inglaterra, porque ese proceso Inglaterra lo vivió en el siglo XVIII. 17 y 18, cuando se desangraron con las guerras religiosas, que se iban a ser católicos, que se iban a ser protestantes, que si todo eso. Entonces, ese proceso que vivió Inglaterra en el siglo XVIII, ese proceso que Inglaterra lo vivió a través de las guerras religiosas, que Francia lo vivió a través de la creación del Estado absolutista, que era quebrar todos los poderes locales hasta centralizar todo el poder en la figura del Rey Sol. Pero para eso quebraron a todo el mundo de los diferentes estados que llegaron a tener condados, ducados y toda esa fragmentación de la tierra que fue el feudalismo, los quebraron a todos hasta que llegaron al poder del rey. Esos procesos, Inglaterra y Francia los tuvieron en los siglos XVII y XVIII. Sí. Entonces en el XIX Inglaterra ya está hecha una propia, ya solucionó todos sus problemas y se dedica a la revolución industrial, y se convierte por ese mismo hecho en la potencia más impresionante del mundo, y se vuelve la dueña de los mares, y mientras tanto los demás pueblos están desatados en las luchas por la monarquía constitucional o la monarquía absoluta en Europa, por la creación de estados nacionales en América Latina, porque es la descolonización de América Latina. Es una época de muchas convulsiones, el siglo XIX, y nosotros estamos dentro de las convulsiones. Digamos, la historia de Colombia se inscribe dentro de las convulsiones del siglo XIX, en la formación y en el parto de las naciones que se están en ese momento gestando. A todas estas, entonces se hablaba
de Panamá se decía que el mapa de Colombia era como un gallo y que Panamá era el pescuezo del gallo y que la posibilidad de que cogieran a ese gallo por el pescuezo estaba bastante complicada. Entonces, en ese momento hay una amenaza que es tangible y perfectamente, digamos, plausible para todos los que formaron parte del Imperio Español, y es la presencia de buques británicos en la zona. Entonces, en ese momento, los panameños dicen, los granadinos, en ese momento Panamá formaba parte de la Nueva Granada y se ve metida pues ella ve todas las convulsiones. Ella estuvo en la rebelión de los Supremos con Mompox y con Sogamoso y con Cartagena, pero el resto de las convulsiones pasan tangencialmente por una historia que por estar tan alejada, porque es que hubo un momento en que Panamá estaba tan alejada de Colombia que por tierra se comunicaban era por Venezuela, porque era más fácil llegar por Venezuela que directamente por Colombia a Bogotá. Entonces hay un momento en que los ingleses se parquean frente a las costas de Panamá. Y esos son pasos de animal grande porque los ingleses ya se metieron en el Suez, poseen, prácticamente tienen todo el África con el proyecto de Cecil Rhodes, del Cabo al Cairo, que casi que lo logran, solo para una franjita de Tanzania lo impide. Están metidos en todas partes. ¿A usted quién le dice? Los ingleses siempre fueron los enemigos del Imperio Español. Fueron los piratas ingleses, Morgan primero y Vernon después, los que destruyeron a la antigua Panamá, que después tocó hacer una Panamá nueva. Fueron ellos los que asolaron todas las costas, fueron ellos los que entraron a Cartagena. Si no sacan a Vernon de ahí, eso la pierden. Entonces, el imaginario de una potencia como Inglaterra en las costas de Panamá es muy asustador, teniendo en cuenta todos los antecedentes de la piratería y la búsqueda de una especie de cuño o punta de lanza para desbaratar el Imperio Español. Ya el Imperio Español no existe, pero en ese momento el poderío de la Gran Bretaña es tan serio que Panamá siente eso como una amenaza. Entonces mire lo que pasa, la Nueva Granada en ese momento parecería que Gran Bretaña es una amenaza mucho más tangible y más concreta de lo que podría ser los Estados Unidos, porque los Estados Unidos primero tienen un proyecto individual de frontera abierta que se hace a través de la cantidad de barcos de migrantes que están llegando a crear condiciones agrícolas, pues a aprovechar la agricultura de un país de fronteras abiertas. Fronteras abiertas porque van matando a todos los indios que viven en el camino, entonces consideran que todo eso es de los blancos. Entonces, consideran que el esquema de expansión de los Estados Unidos no es un esquema imperial, como sí es el de la Gran Bretaña. Estados Unidos, mientras tanto, se ha venido expandiendo por todo el oeste, y después va a tomarse todo México. El asunto es que desde la Nueva Granada se ve mucho más complicada la presencia de los británicos de lo que se ve la presencia de los norteamericanos, que en ese momento en todo caso todavía se parecen lejanos, y el discurso de la libertad sobre el cual está fundamentado le hace parecer un sello menos imperial. Entonces, en ese momento hay una búsqueda de protección de los norteamericanos, o sea, los granadinos están buscando que el Istmo se lo ayuden a proteger los norteamericanos, porque sienten que solos no los pueden proteger de los británicos con el nivel de convulsiones, guerras civiles y cataclismos políticos que se están viviendo en la Nueva Granada. No hay cómo defender el Istmo. Entonces es como si tuviera una novia preciosa y casadera y hay otro tipo gallinaseándole a la novia y dice, no, ayúdenme a cuidar la novia, pues ¿qué yo qué hago? No la puedo cuidar yo todo el tiempo, no es que yo trabajo. Entonces esta gente estaba en la mitad de las grandes convulsiones, conscientes de la valía, y tanto de la valía como del peligro en que estaba en ese momento el Istmo de Panamá. Consideran que una alianza estratégica con los Estados Unidos los protege de la Gran Bretaña. Y aquí se van formando los triángulos de protección y de tratados, que son los que van a dar las nuevas características de la geopolítica de la zona. Eso es lo que vamos a ver después del informativo. Mientras todas las convulsiones de la zona se van dando, a todas estas, entre todos los cataclismos de la Nueva Granada, Panamá ha hecho 3 intentos de separación. Entonces intentó hubo un momento en que
en que hay un intento, unos venezolanos que vienen de Ecuador van a formar como una especie de autonomía y van a crear una dictadura en Panamá, que había un general venezolano y alrededor de él se formó como un combo, y ese combo intentó una autonomía. Contra esa autonomía se rebeló un personaje que se llama Tomás Herrera, y que es un personaje importantísimo en la historia de Panamá, porque él es el que va a derrotar esa dictadura y va a ser presidente. Después y se había hecho un pacto ahí de protección, el pacto de protección que se le había hecho con la Nueva Granada no lo van a cumplir y él va a terminar después en el exilio. Va a haber también un poco de incumplimientos de pactos que se han hecho con Panamá. Después hubo otro intento de la rebelión de los Supremos, pues en la época en que estaban en Socorro, Sogamoso, Santa Marta, también ahí hay otro intento. Ha habido 3 intentos de separatismo, ¿sí? Y luego en la Confederación Granadina, digamos, a lo largo de estos cataclismos hay intentos de separación de Panamá con respecto a lo que es la Nueva Granada y a lo que son todos estos estados por las convulsiones en las que están metidas. Entonces digamos, un antecedente histórico importante, por un lado porque sienten que no se ven representados en todo lo que está pasando y que lo que está pasando no tiene en cuenta sus intereses y muchas veces inclusive hasta ni les cumplen las palabras empeñadas. Entonces hay una serie de convulsiones al interior. Pero mientras están en todas esas convulsiones también hay problemas con la Gran Bretaña, porque la Gran Bretaña ya tiene los ojitos puestos en el canal de Panamá, pero ¿cómo no? Dígame si se van a perder de esa, si ya lo tienen en el Suez y ya poseen medio mundo, ¿cómo no van a querer meter las manitas en un paso interoceánico tan importante? Pero en el momento en que se mete la Gran Bretaña, entonces ahí es cuando ellos buscan, la Nueva Granada busca la protección de los Estados Unidos contra una posible entrada de los británicos al Istmo de Panamá. Pero para meterse con los Estados Unidos, entonces los Estados Unidos tiene a su vez una serie de intereses que definir con los británicos. Estados Unidos se ha expandido hacia Oregón. Y al expandirse hacia Oregón, en Oregón es la última parte ya del oeste, que es la que se ve en las películas donde atraviesan en la caravana Mary Joe y el perro Spot y todos van muriendo en el camino y llegan 4 y la pobre Louise, que es la que va a farfar la tierra y va a contar la historia de cómo atravesaron desde el oeste todo en esas carrozas con esa mortandad y los ataques de los indios, todo eso. Entonces, Oregón es la tierra donde iban. Cuando se meten en Oregón y están en el exterminio vigente pleno de los pueblos de la pradera, ahí entran en directamente los intereses de la Gran Bretaña, porque de para arriba queda el Canadá, y el Canadá se lo han repartido entre los ingleses y los franceses, y los ingleses van ganando una buena parte del Canadá. Entonces ellos le dicen a los norteamericanos, muético, ahí ya se metieron con el Canadá. Pues vamos a definir los límites del Canadá, porque es que en alguna parte se termina Estados Unidos y empieza Canadá. Y donde empieza Canadá, eso es dominio nuestro. Entonces, que se independizaban ustedes me parece muy bien, pero de aquí para arriba tampoco no. Entonces se ponen de acuerdo en el paralelo 49. Del 49 para el norte empieza el Canadá. Y eso es dominio británico. Y del 49 para el sur empiezan los Estados Unidos con toda la expansión sobre Oregón. Eso por un lado. Por el otro lado, la Gran Bretaña tiene un territorio que se llama Belice. Y por Belice está directamente entrando por Yucatán y por Guatemala y por Nicaragua. Entonces, ahí cómo vamos, el CBY, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ahí en Belice hay un reino que se llama Misquitia, el reino de los Misquitos, que es una tribu indígena muy antigua, y que no forma parte, digamos, hoy corresponden al territorio de Nicaragua, pero son una autonomía. Entonces, lo que habían hecho los británicos era declarar a los misquitios un reino autónomo, y le habían nombrado un rey, habían nombrado a uno de los jefes misquitios como rey, y lo habían nombrado rey de Sajonia, y le habían dado todos los perendengues que ellos le dan a los reyes, y habían nombrado a Misquitia un reino autónomo. Los norteamericanos se les pararon los pelos de punta porque si existiera un reino autónomo indio, existiría la legalidad de un estado indígena y entonces todas las tierras que les quitaran a los Arópagos, a los Cheyennes, a los Sioux, a los Dakotas,
todas las tierras de todos los pueblos, a los apaches, a los comanches, serían ilegales. ¿Cómo le parece a usted la figura? Entonces, a la hora que exista un estado autónomo en Misquitia y se haga valer un estado indio, toda la conquista del oeste, el genocidio, la desaparición de los pueblos de la pradera, la traición que se les hizo cuando muchas veces se les llamó a negociar y mientras tanto les mataban toda la tribu cuando estaban negociando, todo lo que ha pasado, y fuera eso quedaron como los malos en las películas porque por un lado cogen y los desbaratan y los matan, pero además quedan de malos. Quedan derrotados y enemigos de Hollywood, porque eran los que llegaban y le quitaban las cabelleras a Mary Jo y mataban al perro Spot. Sí, entonces, a la hora que existiera un reino Misquitia, se ponía en jaque toda la legalidad de la frontera abierta, en donde 40 millones de europeos se estaban asentando por todo lo ancho y largo del territorio de los Estados Unidos, creando lo que va a ser esa nación sobre la base de la destrucción del pueblo indígena. Entonces, eso sí no lo podía, me ha hecho esa figurita, sí está muy difícil porque todavía estamos buscando a Jerónimo, a propósito, nadie lo ha visto, entonces estaban en esas, entonces dijeron, no, eso no se puede. Entonces llegaron a un acuerdo en que Misquitia, el reino de los misquitos, quedaría como bajo la jurisdicción de Nicaragua. Tendría, digamos, como una especie de juego de autonomía, pero eso es de Nicaragua. Sí, y eso sigue siendo todavía un asunto muy álgido. Aún en tiempos de los sandinistas, la autonomía misquitia se ha sido a valer como una jurisdicción diferente al pueblo de Nicaragua, y es, digamos, eso es un terreno aparte. Pero bueno, quedamos en lo siguiente. Belice queda de los británicos, digamos, más o menos, quedamos ahí, pero no vamos a avanzar, y no se van a meter en Nicaragua. Entonces, no se van a meter en Nicaragua, lo que significa que Estados Unidos no se va a meter en Canadá. Entonces, quieto ahí. Usted no se me mete en Nicaragua, usted tampoco se mete por allá arriba en el Canadá, eso me lo deja a mí. Una vez que se establece una claridad, entonces esto queda de la siguiente manera. La posesión física del Istmo de Panamá queda en manos de la Nueva Granada, o sea, de Colombia. Sí, con todos sus diferentes nombres, queda en manos de la Nueva Granada. ¿Sí? Es suya, o sea, la novia es de la Nueva Granada. Estados Unidos la protege y Gran Bretaña se compromete a no meterse con ella. De esa manera se logra conjurar el peligro inminente de una invasión británica sobre el Istmo de Panamá, que en ese momento Colombia, la Nueva Granada, no hubiera podido de ninguna manera defenderse con la cantidad de convulsiones que estaba experimentando en su formación como nación. Entonces, una vez que se aclara quién es quién y dónde están, y se establece este triángulo entre la Nueva Granada, Inglaterra y Estados Unidos, a ver cómo quedamos organizados. Ahora sí, con esto claro, vamos a tratar de comunicar los dos océanos, porque ya en este momento existen condiciones políticas para empezar a plantear la construcción de obras grandes. La fiebre del oro en California ha reactivado la ruta de Panamá y garantiza que por ahí quiera pasar todo el mundo porque van a buscar oro. Entonces, antes, la ruta para pasar del Océano Atlántico al Pacífico por Panamá era la ruta más complicada del mundo porque salían, bueno, por la bahía de Limón y por la bahía de San Lorenzo, digamos, por Limón. Usted va a coger el río, coge una canoa por el río Chagras y va navegando por el río Chagras. El río Chagras va navegando por la mitad de la selva, así que ahí la malaria lo va a coger con toda seguridad. Entonces, eso son los bogas. Los bogas negros, los descendientes de los esclavos, los afros, son los que van llevando por esas canoas a la gente a través del río Chagras en la ruta más difícil y penosa, en una travesía en donde con toda seguridad la malaria los ataca, y esa es la vigencia de las bogas que van cantando sus viejas historias mientras van navegando por el río Chagras hasta llegar al punto donde deja de ser, donde ya tienen que seguir la otra parte del trayecto. Ellos son, durante esta primera etapa, el punto de cruce de los dos océanos, esos bogas del río Chagras,
que llevaban sus historias antiguas y que cruzaban en un viaje penosísimo, penosísimo, una travesía para pasar del Atlántico al Pacífico. Después de atravesar el río Chagras, que era una cosa penosísima, los relatos se suceden unos a otros. Hay cualquier cantidad de relatos de lo que era la selva, de lo que era la malaria, de lo que era la enfermedad, de lo que era lo penoso de esa travesía. Entonces van a llegar hasta la altura de Las Cruces. A la altura de Las Cruces, eso ya tocaba a lomo de mula hasta llegar a Panamá, ya a la ciudad de Panamá. Esa travesía era inmensamente penosa. Y entonces decían, bueno, esto está muy complicado cada vez, y solamente la hacían los locos que iban por la fiebre del oro, pues porque iban enardecidos. Entonces, en ese momento, la penosa travesía del río Chagras, el camino en mula, la malaria, se nos van a juntar con la idea del progreso que estábamos montando desde la vez pasada en Europa. Y dice, momentico, ya que hemos definido las condiciones geopolíticas, hagamos un ferrocarril, eso sería chévere. Entonces van a hacer un ferrocarril, el quinto ferrocarril del mundo. Hasta ahora Stephenson se había inventado las locomotoras, Inglaterra había desarrollado los ferrocarriles, un pequeño trayecto que se había hecho al norte había sido el primero que se había conocido, pero esto no tiene antecedentes, es un ferrocarril en la selva, un ferrocarril en la mitad. Entonces, en este momento, toda la idea de progreso nos va a llegar por la vía del ferrocarril. Los pueblos están de Estados Unidos todavía, este ferrocarril es anterior al norteamericano, esto es de 1850, porque si ya se hubieran unido el Pacífico y el Atlántico a través del ferrocarril, pues como para qué nos hacemos todo este camello, a ver, diga usted. Pero es que todavía no se han unido. Y Estados Unidos también está en sus propias convulsiones. Estados Unidos también, para nacer como nación, enfrentará la guerra de secesión entre norte y sur y toda la conquista del oeste, que es una sola balacera. El nacimiento como nación siempre es una cosa muy difícil. Todavía no se ha logrado el ferrocarril ahí. O sea que este es el quinto del mundo, los ferrocarriles están recién inventados. Entonces, al otro problema que teníamos era la madera. La selva pudre todas las maderas que usted va a utilizar para la vía férrea. Entonces descubren el guayacán. El guayacán es una madera tan supremamente dura que había que taladrarla para poderle meter los clavos. Así de duro y de resistente es el guayacán. Y el guayacán es el que hace posible que se puedan utilizar para la construcción de la vía férrea. Entonces empiezan todas las tabletas para la construcción de la vía férrea y empieza a ver cómo se va a hacer ese ferrocarril. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Viene gente de Cartagena a hacerlo porque Cartagena se salvó de la desactivación de las rutas con los excedentes de la gente que estaba en Panamá. Entonces viene la gente de Cartagena a trabajar en el ferrocarril. Vienen chinos y los chinos van a tener un drama, la cosa más impresionante del mundo, porque se van a morir de tristeza y van a tratar de suicidarse en esas selvas con esas enfermedades y esos climas tan lejanos de su tierra. De todo esto hay gente allá, hay colonias, actualmente en el actual Panamá hay colonias chinas, ya hay colonias hindúes. Vienen jamaiquinos a trabajar en la construcción de ese ferrocarril. Viene gente de todas partes del mundo, pues se está generando empleo para construir ese ferrocarril que es penosísimo, penosísimo y costosísimo, pero es rentable en la medida en que la fiebre del oro nos garantiza que esa ruta se va a usar permanentemente y que hay billete para construirla. O sea, el problema no es de financiación, porque se sabe que existe la demanda suficiente con la fiebre del oro para justificar la creación de ese ferrocarril. Ahora, al hacer ese ferrocarril, inmediatamente los bogas quedan fuera de combate, ¿sabe? Porque no se quedan fuera de la ruta. La ruta ya no es el río Sagras, así que los bogas del río Sagras quedan fuera y ya no tienen con qué comer porque se va a hacer el ferrocarril. Y se hace el ferrocarril, la construcción del ferrocarril en Panamá es una de las cosas más titánicas que se ha intentado. Hacer el ferrocarril en la selva no lo había intentado nadie. Para hacerlo con esta madera, con toda esta cantidad de gente, juntar la idea del progreso
para que se quiten de la vía, porque ahí viene el tren. Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Así nos lo dice Maelo, que se quite de la vía, que ahí viene el tren. Está atravesando el tren a Panamá. Y con eso toda la idea del progreso que se estaba gestando en Inglaterra, que se estaba gestando en Estados Unidos, que se estaba gestando en Francia, va a llegar primero por el tren. Antes del pensamiento de un canal interoceánico está el pensamiento del tren. Es lo primero que va a pasar. Cuando el tren se construye y toda la demanda de la fiebre del oro reactiva la ruta, entonces toda la geopolítica que se ha venido gestando cae de nuevo sobre Panamá, se reactiva la ruta y todos los intereses empiezan de nuevo a poner a Panamá en el centro de su mirada. Los Estados Unidos necesita la ruta y necesita el ferrocarril porque es lo que le va a comunicar el Atlántico con el Pacífico ahora que el oeste se ha convertido en un interés fundamental. La Gran Bretaña no pierde la oportunidad de todas maneras de estar ahí haciendo presencia porque es muy importante para ellos llegar a tener por lo menos algún tipo de participación en el manejo del canal. La Nueva Granada es la que tiene en ese momento la posesión de Panamá. Entonces lo que hacen es que la concesión se la van a dar a los norteamericanos de protección de ese ferrocarril porque las condiciones de las guerras civiles eran tan complicadas que nadie podía garantizar que eso se pudiera proteger adecuadamente. Es una concesión que se va a hacer por 20 años. A los 20 años lo tienen que devolver y resulta que cuando lo van a devolver a los 20 años ya se está especulando sobre la creación de un canal interoceánico. Entonces los convencen de que eso ya no va a ser tan importante y que ya no va a ser tan fundamental y lo que hacen es que la regalan, casi que la regalan por otros 100 años más. Entonces eso también va a resentir muchísimo a los panameños porque una oportunidad histórica impresionante que era recibir a través de la construcción del ferrocarril una cantidad de beneficios se pierde porque los beneficios no los van a recibir directamente. Pero el ferrocarril de Panamá es la primera de las grandes obras. Aquí se va a ver la mano del hombre de una manera impresionante. Se van a construir todo este ferrocarril tablilla por tablilla, con toda esta cantidad de gente, con jamaiquinos, con todos lados, hasta que llega el día en que en la gran tormenta han metido el último, esto ya es en 1850, el último de los trazos, de los pedazos de vía férrea, y se ha comunicado por primera vez en la era moderna el Atlántico con el Pacífico por la vía de un ferrocarril, que en ese momento es uno de los inventos más alucinantes que acorta el mundo y que lleva el progreso a las tierras de Panamá. De ahí en adelante empiezan a concebirse las historias, la idea de un canal interoceánico. De ahí en adelante toda la teoría del progreso va a ver en Panamá el eje y vienen todas las demás historias de ingenieros, historias de médicos, historias de malaria, de los médicos ensayando a ver qué era lo que producía el nivel de contagio, de la cantidad de gente metida en los pantanos, de la reactivación de la ruta, de la ambición, de la fiebre del oro en California. Y Panamá vuelve a verse en primer plano en la historia del mundo por la vía de la teoría del progreso, que lo hace partícipe de toda la geopolítica que está gravitando en el planeta. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los bogas del río Sagras, desde los diferentes proyectos históricos que una nación tiene que atravesar para parirse a sí misma, desde las diferentes entradas y salidas, desde los tratos, desde los pueblos de la pradera, desde la resistencia de los bogas, desde la creación de la vía férrea, desde la tormenta de la noche en que se puso el último de los clavos y ya se había unido los océanos a través de un ferrocarril que atravesaba la selva.